Un importante invitado en estos momentos, en esta hora de la mañana, para analizar un tema importante de la coyuntura Sí, política electoral, nos licenciado. acompaña el doctor César Ulloa, importante académico universitario, escritor y periodista también. A propósito, el doctor César Ulloa ha escrito un nuevo libro, ¿no?, que se denomina Retos EC, 12 Retos EC, y precisamente tiene que ver con el tema coyuntural que vive el país y que se relaciona con la política y con el tema electoral, con la democracia. Y queríamos hablar un poquito de esto, cómo se va orientando este libro y qué es lo que en sí, en el contexto, tiene sobre nuestro país. ¿Cómo le va, César? Muy buenos días. Muchísimas Bienvenido gracias, a Osvaldo. Un Radio cordial Noticias. saludo, David, y lo propio para la audiencia. Este libro, Los 12 retos de Ecuador, pone en la centralidad del debate aquellos acuerdos mínimos de cara al diseño de un país a mediano y largo plazo con unas políticas públicas bastante claras. Si algo, lamentablemente, el Ecuador ha tenido como característica en los últimos gobiernos es la falta de orientación. Nadie sabe hacia dónde vamos. Y sobre la base de la coyuntura, uno de los retos precisamente está en el fortalecimiento de la democracia, las instituciones, la gobernabilidad. Al día de hoy nosotros vemos que el problema está en tres grandes dimensiones. Las instituciones que han perdido credibilidad, que no funcionan, que se han politizado en exceso. La segunda es la ausencia de verdaderos partidos políticos, pero también la proliferación excesiva, exacerbada de una serie de movimientos que ya de a poco llegamos casi a 300 para la presentación de elecciones. Y la tercera, que tiene que ver con un tema de cultura política o la naturalización de la mediocridad, del voto por el menos malo, o incluso, lamentablemente, la imposición de los grandes capitales en el proceso de financiamiento de las campañas. Muy interesante, en consecuencia, el contexto de lo que pasa, la realidad en el país, César. Indudablemente, lo que estamos viendo es una balcanización de la política, es decir, no solo un voto que va a ser bastante fragmentado en las provincias, porque no nos olvidemos que aun cuando las reglas del juego han cambiado en el código de la democracia en términos del valor del voto que tienen las alianzas, sin embargo, las alianzas lo que evidencian en el país es que se puede mezclar el agua y el aceite. Eso pasa para las elecciones cantonales, para alcaldías, para prefecturas. Y ahora con las circunstancias que tenemos, prácticamente los partidos se han convertido, los habilitados, en una especie de Airbnb. Es decir, la gente los alquila, ¿no es Alquila, cierto? ¿no? Arrienda un par de cuartos por un día y luego viene otro. Porque además el Código de la Democracia, entre sus vicios, establece que no se necesita ser afiliado a organización política alguna para correr por la contienda. Entonces, hasta el día de hoy no sabemos en definitiva cómo van a quedar las papeletas. Y creo que eso es un problema, doctor, de que no sea afiliado al partido. Y hemos visto, como usted dice, que se mezcla el agua con el aceite por cuestiones de necesidad electoral en esto, en este contexto. Bueno, necesidad electoral, pero además las alianzas tienen una característica, que cuando muchos se juntan, luego el que gobierna está en serios problemas porque el pago de las facturas son muy altas. Todo el mundo le comienza a cobrar. Y tampoco hay un proyecto, es decir, no se consensúa a partir de un proyecto, sino a partir de la distribución de cargos en las alcaldías, en las prefecturas. No nos olvidemos que también aquí se van a elegir juntas parroquiales y la barbaridad de la elección va a ser el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que habían como 300 aspirantes. Veamos después de la veda qué suceda, y la gente va a ir a votar sin saber ni siquiera quiénes son estos personajes, que además van a estar en la institución más poderosa del país, porque esa es la que designa, selecciona a los Las candidatos de las autoridades de principales control, ¿no? autoridades de control. Lo que están haciendo en este momento, designando, llevando el concurso de fiscal, por ejemplo, muy cuestionados, desde luego. Bueno, pero estos 12 retos, ¿qué significan y cómo se puede implementar en este caso, César? Bueno, esta es una cosa muy interesante porque es el resultado de una investigación desde el año 2007 al 2025. Este es el periodo de estudio en donde hemos analizado los planes nacionales de desarrollo, los planes de gobierno de las organizaciones políticas y diferentes propuestas de sociedad civil. Y para la ciudadanía hay un tema que, a mi modo de ver, es un hallazgo de los más importantes. Incluso aquellas organizaciones políticas
que en la opinión pública se declaran contradictorias, sin embargo confluyen en el diagnóstico y confluyen en las propuestas. Entonces quiere decir que cuando hay propuestas, además se le quita el monopolio a la polarización, porque en polarización la gente se descalifica, se insulta, hay un intercambio de improperios. Cuando hay propuestas se diluye ese debate porque ya estamos discutiendo respecto a las cosas. Si ustedes pueden mirar las redes sociales, en la polarización es que se discute temas contundentes del país, lo que el uno le dijo al otro y el otro le responde. Son insultos, sí, improperios al otro, doctor. Pero ¿por qué nos entretienen en los insultos? Porque no hay propuestas. Entonces yo creo que este libro, que además recoge metodología de los grandes acuerdos nacionales, como es la concertación en Chile, como es, ¿no es cierto?, los pactos en plural de la Moncloa en España, como los temas de gobernabilidad en Uruguay, en su momento lo que sucedió en la transición de la dictadura a la democracia en Argentina con el pacto de la Casa de Olivos, lo que nos hace pensar es que el Ecuador tiene posibilidades de llegar a acuerdos. Lo que habría que hacer es más bien sentar a la mesa a aquellos que en micrófonos insultan, pero que sin embargo cuando presentan sus planes de gobierno es casi similares. Pero usted ve posible, exactamente, usted ve posible, pienso yo, ¿no?, en los dos actores principales en ámbitos políticos de nuestro país, Rafael Correa y Daniel Noboa, sentarles en una mesa y que dialoguen y de acuerdo a las propuestas y con argumentos puedan acordar algo respecto a nuestro país. David, ellos se han sentado a la mesa varias veces, o no nos olvidamos las primeras votaciones de las asambleas nacionales. Se han sentado ellos del Partido Social Cristiano varias veces, lo que quiere decir que para unos temas van de la mano y para otros temas, entre comillas, y frente a la opinión pública se insultan, se atacan, se contradicen, pero no nos olvidemos que aquellas leyes con carácter urgente y algunas otras, en los dos gobiernos del presidente Noboa tuvieron votación, en un caso del correísmo, y en el otro ya tuvo una mayoría un poco que le dio margen y ahí no se dependió mucho, pero que conversan indudablemente. Lo que habría que exigir es que las conversaciones sean a mediano y largo plazo, y un ejemplo concreto que sí puede haber un acuerdo de país sobre la base del diseño de una política seria, contundente, es lo que tiene que ver con el combate a la desnutrición crónica infantil. Por ejemplo, eso surgió en una secretaría técnica en el gobierno del expresidente Moreno, continuó con el expresidente Lazo, y aquí debería continuar. Habría que saber qué sucede y que la vicepresidenta de la República nos diga en qué se halla, si se hizo o no la segunda encuesta que se tenía que hacer, porque además la vicepresidenta parece que está ausente, ya no se le menciona, no se sabe nada, ¿no? Claro, no está en ninguna actividad en este momento la vicepresidenta, pero en este ámbito vea este marasma que tenemos en el país y ahora con un proceso electoral que se está desarrollando, que está en marcha. Hay situaciones que han sido tomadas y están siendo analizadas, como por ejemplo la suspensión del Movimiento Amigo, que había acogido prácticamente a los candidatos de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es su punto de vista al respecto de esta suspensión originada ante un pedido del fiscal de la Nación y realizada por el Tribunal Contencioso Electoral y ahora acatada también por el CNE? Bueno, aquí hay varios antecedentes. El fiscal de la Nación es candidato potencial para quedarse como fiscal, por lo tanto, en un proceso electoral ser juez y parte es muy complejo. La primera observación, la primera advertencia. La segunda, que en democracia las elecciones son libres, competitivas, periódicas, universales, secretas y que exigen rendición de cuentas. Cuando en una democracia ya no hay competencia y no hay igualdad de las reglas del juego para los competidores, entonces ya no estamos hablando que hay una democracia saludable. Porque además, si hay un atributo de la democracia es que nosotros podemos aceptar o rechazar en las urnas a los candidatos que se presentan. Y creo que esta situación que está ocurriendo en el país nos lleva a una reflexión profunda. Lo que yo digo, en el Ecuador y en el libro se menciona, lamentablemente hay el efecto sastre, es decir, leyes, normas, decisiones, acciones hechas a la medida de quien gobierna en ese momento. Es un efecto sastre, es decir, se confecciona a la medida.
Y creo que uno de los acuerdos que además se establece para la gobernabilidad es que indistintamente de quién administre los recursos del Estado, es decir, cada 4 años, simplemente sea respetuoso con la democracia, porque hay un elemento que abona esta coyuntura, Osvaldo y David. Si la gente no cree en el sistema de administración de justicia, incluida la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, la Judicatura, entonces cualquier acción de estas características en un proceso electoral genera suspicacia. ¿Usted cree que estos organismos como la Fiscalía y en este caso la punción electoral, el contencioso y el CNE son o se han alineado, digamos, alguna injerencia que tenga en este caso el poder, el propio gobierno, César? O sea, Osvaldo, mientras no quede esclarecido completamente las causales para la no competencia de los rivales, indudablemente esto genera una mala sensación, porque además, si existiera en el supuesto caso que hay una injerencia del gobierno, una certeza de sentirse ganadores, no hay necesidad de hacer estas cuestiones, ¿no es cierto? Es como en el Mundial de Fútbol que pasábamos, habían memes de todo tipo de que beneficiaban a uno o a otro jugador los árbitros. Sí. Entonces, en democracia el árbitro tiene que ser independiente. Pero hemos visto, ya pasamos por un intento de eliminación de Unidad Popular y Construye, estamos pasando por la suspensión de la Revolución Ciudadana, ahora tenemos la suspensión del Movimiento Amigo. ¿No le llama la atención todos estos eventos, doctor? Tal vez estamos pasando de una democracia saludable, que no creo que estábamos en una democracia saludable, a estar ya más enfermos en términos de democracia en estos momentos. Bueno, nuestra democracia está en terapia intensiva. Está recibiendo oxígeno, está respirando artificialmente, por una razón concreta. Primero, porque no hay instituciones, no hay partidos. Segundo, porque además teníamos un Consejo Nacional Electoral prorrogado. Fíjese, a puertas de la elección se le ocurre al Consejo de Participación Ciudadana saliente y a la Comisión activar el concurso para la renovación de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Esto es una burla. Esto es una burla porque en cualquier país una de las instituciones con mayor credibilidad son los consejos nacionales electorales, porque son los rectores de la democracia, los que garantizan, los que velan. Miren lo que pasó en Perú, lo que ha pasado en Colombia. Márgenes estrechos, pero la gente les respeta al Consejo Nacional Electoral, no es que ponen tela de duda. En Costa Rica, la democracia se sostiene por un Consejo Nacional Electoral saludable. Y quien lo preside es incluso hasta más respetado que la primera magistratura del Estado. Pero aquí no es que es tan respetado, pues usted ve el nivel de credibilidad que tiene, es de las instituciones más bajas, el tema del Consejo Nacional Electoral, César. Indudablemente, son y ahora instituciones. Con la renuncia de la señora Tamaí, imagínese. La pregunta es, ¿por qué renuncia después de tantos años y no renunció para no estar en prórroga permanente? Porque claro, cuando puede estar en prórroga permanente no renuncio, y ahora que ya se acaba la prórroga y que se anuncia, entre comillas, la activación de la renovación de los vocales del Consejo Nacional Electoral, me voy. Por eso yo creo que una de las medidas importantes, que son los acuerdos, los grandes acuerdos nacionales, es restaurar los organismos de control, de justicia, el tema electoral. No podemos nosotros seguir hacia adelante con una inquietud enorme, abismal, de que se produzcan unas elecciones donde la gente quede insatisfecha, porque mire, cuando hay un espíritu democrático, más allá del resultado, nos guste o nos disguste, pero si las elecciones fueron transparentes, fueron competitivas, fueron respetuosas, si se conoce el origen del financiamiento de la política, el ciudadano está tranquilo finalmente. Además, la democracia tiene esa virtud de que cada 4 años se puede cambiar de autoridades. En el caso del Ecuador, que cada 4 años se elige a las autoridades locales, seccionales y también a las nacionales. Entonces, creo que entre los retos más importantes, indudablemente está la reinstitucionalización, la cultura política, pero también revisar todos estos vericuetos que han hecho que durante estos años exista prórroga. Por ejemplo, otro que anda prorrogado todo el tiempo es el defensor del pueblo. Entonces, ¿qué credibilidad van a tener estos señores o estas instituciones después de prórroga en prórroga? Y sabe que todos estos factores